La forma en que el sistema operativo maneja el sistema de archivos y los tipos de archivos y su organización lógica y física. Sistema operativo. En mi caso tengo el Windows 10 Education con la versión 21H1. Características generales. Estas características la pude obtener con la herramienta de diagnóstico Direx. El modelo es una HP Z420 Workstation. Procesador es un procesador Xenon de 3 GHz con 4 unidades lógicas. Memoria de 8 GB. El display, o sea, en las pantallas tengo dos tarjetas de video, una Nvidia Quadron K600 y la GeForce GT730. El monitor es un HP E231. Ok, ok. Vamos al punto número 3. Sistema de archivos que maneja. En mi computadora, como tengo el Windows 10, por default trae el NTFS, Sistema de Archivos de Nueva Tecnología. Lo pude obtener mediante el administrador de dispositivos, el administrador de discos. Aquí te dice qué tipo de archivos maneja. Ok, 3, vamos al punto 4. Características del sistema de archivos. Como es el NTFS, dice que su máximo de almacenamiento en un solo archivo es de 2 terabytes. El sistema no presenta restricciones para archivos sueltos. De manera que en teoría sería posible guardar un solo archivo de casi 2 terabytes, cosa que no se podía hacer con sistemas anteriores, como por ejemplo el FAT32. De igual manera, amplió su máximo de caracteres, o sea, del nombre del archivo. Antes en el NTFS o en el FAT32 te aceptaba un cierto número de caracteres que eran pequeños para un archivo. Y en este NTFS te soporta hasta 250 caracteres por descripción de cada archivo, ¿no? Por el nombre de cada archivo. Compatibilidad. La compatibilidad es completa con todas las versiones de Windows a partir del XP. O sea, Windows 28, pues a fuerza tendrías que ponerle el FAT32. El sistema operativo Mac OS y sus antecesores Mac OS X solo son capaces de leer la información del NTFS, pero no son capaces de escribir. O sea, puedes leer, pero no puedes hacer modificaciones o guardar nuevos archivos a este tipo a este tipo de sistemas NTFS. La mayoría de distribución de Linux pueden leer y escribir las unidades NTFS, pero solo tiene que estar instalados los drivers apropiados. O sea que la gran diferencia del Mac OS es que en Linux, si instalamos los drivers, podemos hacer leer y escribir a la vez. PS4 no soporta el sistema de archivos NTFS. Características. Ha reemplazado al sistema al sistema FAT, que es su antecesor. Utiliza estructura de datos de árboles en B para optimizar el rendimiento, estabilidad y aprovechamiento de espacios en disco. Usa listas de control de acceso o registros de transición. Incorpora seguridad y compatibilidad mejorada con metadatos. Propiedades. Apoya el nombre de largos archivos, como habíamos mencionado antes, o más de 255 caracteres. Seguridad local. Tamaño máximo de particiones es la de 2 terabytes. Ok, vamos al punto número 5. Manejo de jerarquía de datos en el sistema de archivos. Un árbol de directorios por usuarios. El sistema permite que cada usuario tenga tantos directorios como necesite, respetando una jerarquía general. ¿Qué es esto que quiere decir? Por ejemplo, la unidad seno sería el directorio raíz donde todas las carpetas van a estar saliendo. Pongamos un ejemplo. Está como lo mencionaba, ¿no? El directorio raíz sería la unidad C. Aquí podría estar archivos, una carpeta que diga archivos de programas. Aquí puede estar Windows, ¿no? La carpeta de Windows donde van a estar instalados todas las subcarpetas igual que pueden tener dentro de estas de Windows, ¿no?
Y el directorio de usuario, por ejemplo, mi usuario, ¿no? Mi carpeta que sería Pablo, ¿no? Sería mi usuario, en el cual yo puedo obtener más carpetas, por ejemplo, música, videos, o sea, lo que yo ocupe. Y dentro de las mismas puedo crear otras carpetas y subdirectorios, pero se respeta esta jerarquía, ¿no? Que llegamos a la unidad C. Siempre vamos a llegar hasta la unidad C. Ok, ok, vamos a la número 6. Tipos de archivos que manejan. De texto tenemos el TXT, doc, docs. De imagen, JPG, GIF, BMP y PNG. De video, AVI, MP4, MPG, MWV. De ejecución o de sistema, exe, BAT, DLL y sys. De audio, MP3, WAP y WMA. De archivo comprimido, zip, RAR, TAR. De lectura, PDF, EPUB, AZW, ebook. De imagen de disco, ISO, MDS y MG. Ok, vamos al número 7, organización de la parte lógica. La organización de la parte lógica está en directorios o carpetas. Cada carpeta puede contener un número arbitrario de archivos y tamaños. Puede contener otras carpetas. Como habíamos mencionado en el ejemplo anterior, ¿no? La forma jerárquica que se van guardando. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en mi computadora tengo creado en el OneDriver una carpeta que se llama OneDriver. Tengo creado una carpeta que se llama escuela. Dentro de la carpeta escuela tengo materias. Dentro de materias tengo la carpeta de programación de sistemas, ¿no? Y dentro de ellas puedo colocar aún más subcarpetas. De hecho, si ingresamos a una de estas, te crea las actividades, o sea, los demás carpetas que he creado dentro de esta carpeta. Pero siempre vamos a llegar hacia la unidad C. ¿Ok? Vamos a la parte física. Es decir, de acuerdo con el dispositivo de almacenamiento secundario, los registros son de tamaño fijo o de tamaño variable. Pueden organizarse de varias formas para construir archivos físicos. Pues aquí en el archivo físico tenemos la unidad C, es el NTFS, ¿no? Ok, vamos en la número 8. Operaciones que permite cada uno de los sistemas operativos, indicando sus archivos y forma de implementación. Pues los básicos, ¿no? Son create, crear un directorio, delete, eliminar un directorio, open, llamada para abrir sistema de direccionamiento de acceso, close, cierra el archivo para liberar espacio, write, lee datos del archivo, write, modifica datos del archivo, append, realiza llamadas write con restricciones de agregar datos al finalizar el archivo, seek, ajusta posiciones actual del archivo una vez localizado, pudiéndose leer datos y escribirlos en ellas. Get attribute, extrae los atributos para saber los tiempos de modificación. Set attributes, algunos de los atributos pueden ser establecidos por el usuario y modificarse después que se creó. Rename, cambia el nombre. Ok. Vamos a la conclusión. En ocasiones me ha pasado que cuando estoy utilizando Linux y cuando ingreso una memoria o un disco duro, ¿no? Generalmente me ha pasado para hacer respaldos de sistemas. O sea, cuando el usuario quiere respaldar toda su información, he notado que Linux lo hace de una manera un poquito más rápido, ¿me entiendes? O sea, cuando yo quiero extraer esa información y no tardar mucho, cuelgo su unidad del usuario en una unidad de Linux y puedo hacer ese proceso un poquito más rápido, ¿no? Pero he notado que al principio, cuando yo formateaba una unidad en Linux, la formateaba yo y por default me lo hacía por FAT32. No me daba cuenta de eso, sino hasta cuando, por ejemplo, el usuario tenía DVDs o imágenes de DVDs, o sea, puntos ISO, que pesaban a veces más de 12 gigas y me decía que el disco estaba lleno. Y no era así, porque el disco era, por ejemplo, de 1 TB, pero me lo marcaba como que el disco estaba lleno. No podía hacer esa transferencia y no ubicaba yo por qué. Y ahora ya sé por qué, porque el tipo de archivos no te deja, no te permite el peso de ese archivo, ¿no? Así que
Ese fue uno de los errores que antes tenía, pero aquí lo pudimos buscarle la solución. Ok. Y bueno, pues eso es todo.